El capítulo consiste básicamente en el engagement en el aprendizaje de lenguas y el uso de la inteligencia artificial Así es. con motivo pues de hacer que estos dos conceptos se compaginen para poder favorecer, ¿cierto?, al aprendizaje en general de lenguas. Uno va a encontrar que paralelo al aprendizaje de lenguas de la mitad del siglo pasado hasta ahorita, estoy hablando de los años 50 hasta acá, siempre ha crecido el aprendizaje de lenguas como disciplina, la adquisición de lenguas, para quien quiera llamarlo así también, paralelo al desarrollo tecnológico. El tener acceso o la garantía, vaya, a plataformas como YouTube, ¿no? Que tenemos muchísimos idiomas, muchísimos Ujú. videos musicales. O sea, el simple hecho de que se hayan desarrollado computadoras, por ejemplo, me facilitó la interacción, ¿no? Con material Sí. nada educativo, sí, meramente contextual, vaya. Porque puede ser que lo que funciona para mí no funcione exactamente igual para ti, ¿sí? Claro. En ese sentido, la inteligencia que es ChatGPT te deja retroalimentar haciendo un like o dándole para abajo la manita. Si tú notas que no tiene el desempeño que tú esperabas, si el resultado no funciona como tal. Bienvenidos una vez más a su podcast Idiomas en Diálogo, el espacio en donde hablamos lo que nos une. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Carlos Alberto Noriega Guzmán, quien nos acompañará para hablarnos un poco de su contribución a un libro desarrollado por... Pues por el Centro de Investigación y Aprendizaje Digital. Ujú. Y pues este es uno de los proyectos que estuvimos trabajando como parte de los esfuerzos de investigación, unos intereses que por ahí tenemos. Y pues agradezco mucho la invitación y te agradezco a ti, Nora, por invitarme a hacer esta entrevista, a hacer este espacio. Muchas gracias por haber accedido. Me entusiasma bastante porque aquí entre nos me di a la tarea de leer el capítulo completo y me pareció sumamente interesante las contribuciones a las que llegamos, pero sobre todo el apartado de la discusión. Me Ujú. gustó mucho esa parte, los resultados. Pero previo a divagar un poquito en ello, pues yo acá ya en lo personal me estoy adelantando. Me gustaría introducir un poquito a la audiencia con respecto a quién es usted. El doctor Carlos Alberto Noriega Guzmán es investigador, docente y pues también muy importante, docente de japonés. Me gustaría enfatizar esa parte de ahí. Muy reconocido aquí en la Facultad de Idiomas, estoy segura de que su participación en el episodio de hoy va a ser sumamente enriquecedora y va a causar entusiasmo a sus alumnos. Ay, pues me estoy sonrojando, pero muchas gracias por la presentación y pues espero que sea de su agrado la participación. Voy a hacer lo mejor posible. Claro, pues dando un poquito de comienzo por ahí, el capítulo consiste básicamente en el engagement en el aprendizaje de lenguas Ujú. y el uso de la inteligencia artificial Así es. con motivo pues de hacer que estos dos conceptos se compaginen para poder favorecer, ¿cierto?, al aprendizaje en general de lenguas. Dando comienzo por ahí, me gustaría preguntarle, ¿cómo surge esta fijación por dar desarrollo a este tema, al uso de la inteligencia artificial Ujú. o al desglose, vaya, de una inteligencia artificial generalizada con motivo precisamente de buscar alternativas que nos permitan implementarlas como parte de nuestro proceso de aprendizaje? Bueno, pues yo creo que es una pregunta muy interesante y cuando nosotros pensamos en el aprendizaje de lenguas, pues tenemos que pensar en muchos factores que pueden afectar por qué alguien es exitoso o no lo es en el aprendizaje de lenguas. En ese sentido, pues en mi tesis doctoral que terminé de escribir por ahí de 2022 y pues ya está por ahí colgada en algún lugar en 2023, surge este interés por un concepto que era un tanto novedoso. Ya se había mencionado en la literatura mucho, pero yo creo que era subestimado. Tiene que ver con lo que es la motivación en acción. Cuando nosotros decidimos estudiar una lengua, a veces tenemos esta energía, este impulso, este interés por llegar al aula y convertirnos en ese hablante, convertirnos en esa persona que puede aprender una lengua. No obstante, esa motivación puede menguar o puede incluso aumentar. Es más, puede ser que no tengamos motivación y el profesor es tan bueno que nos hace ir una y otra vez y la literatura, entre ellos, un autor muy prominente, Soltán Durni,
de lo último que hizo, porque también falleció poco después de publicar este libro, eh, nos habla precisamente de que no puede ocurrir aprendizaje de lengua si no hay engagement, que es motivación en acción, que es estar ahí conectado con la clase, es estar ahí interactuando en tres dimensiones, es decir, estas dimensiones son la cognición, la demanda de pensar en algo, de hacer que el estudiante se esfuerce mentalmente por hacer algo, ya sea resolver ejercicios, ya sea entender la gramática de algo. La conducta, que es que haya alguna modificación conductual en torno a su aprendizaje. Es decir, si uno va a clases Ujú. y toma la responsabilidad de asistir puntualmente, hacer las tareas, está modificando su conducta de alguna Ujú. manera, pero también lo es levantar la mano para participar, cuando dicen formar grupos, de hecho es formar los grupos. Ujú. Y la otra dimensión tiene que ver con las emociones, es decir, una dimensión emocional o afectiva, en la cual pues a veces lo que nos conecta con una clase son las sensaciones, son las experiencias, son los buenos sentimientos que genera esto. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una actividad que es un juego, es un juego didáctico, eh, muchas veces nos pasa la noción del tiempo y estamos en este estado que también se llama en la literatura el estado de flow, en el cual Ok. estamos conectados tanto que perdemos la noción del tiempo, y la literatura también sugiere que estas son las oportunidades grandes de aprendizaje. Entonces, para que ocurra un aprendizaje de lenguas, tenemos que tener un engagement en alguna de las dimensiones o todas. Hay quienes sugieren que no se pueden separar las dimensiones porque ya sea que asistir a clases tiene algo que ver con algo cognitivo y emocional, así como sentirse bien, sentirse satisfecho con el aprendizaje, también tiene algo que ver con la cognición, con la conducta, con la emoción. Y pues, digamos que ese es el background acerca de lo que he estado investigando en los últimos años. ¿Cómo podemos promover el engagement en el aula? Al mismo tiempo ocurre, el año es, me parece, corríjanme si me equivoco, pero creo que el año es por ahí de 2021 o 2022, cuando aparece la inteligencia artificial. Ya existían softwares de inteligencia artificial, Ujú. pero aparece este generalizado que se llama ChatGPT, Claro. y el cual yo creo que ya es parte de la vida de muchos de nosotros. Ujú. Ya lo usamos para muchas cosas. Y entonces, como una nueva herramienta tecnológica. Y aquí quiero hacer una observación. Cuando yo estaba revisando la literatura acerca de los materiales didácticos, uno va a encontrar que paralelo al aprendizaje de lenguas de la mitad del siglo pasado hasta ahorita, estoy hablando de los años 50 hasta acá, siempre ha crecido el aprendizaje de lenguas como disciplina, la adquisición de lenguas, para quien quiera llamarlo así también, paralelo al desarrollo tecnológico. Ujú. Es decir, cuando llegaron los cassettes, había cursos de inglés en cassette. Claro. Cuando llegaron los CDs, cuando llegaron los DVDs, cuando estaban los VHS, cuando estaban los sitios web, siempre han tenido un crecimiento paralelo. Ujú. A mí me parece una observación muy interesante, pues, Claro. porque eso significa que no podemos imaginar, al parecer, el desarrollo en el aprendizaje de lenguas si no tenemos también un desarrollo tecnológico. Siempre que hay una tendencia, pues ocurre del otro lado también. Qué cosa tan interesante el paralelismo mencionado, porque sí, uno se pone a pensar precisamente, ¿no? Por Ujú. ejemplo, mi proceso de aprendizaje del inglés, estoy muy consciente de que no hubiese sido posible que se concretara sin la existencia del Internet. O ¿Ah, sea, sí? sí, sumamente. ¿Y qué sitios web utilizabas? No, el tener acceso o la Ujú, garantía, vaya, a plataformas como YouTube, ¿no? Que tenemos muchísimos idiomas, muchísimos ujú. videos musicales. O sea, el simple hecho de que se hayan desarrollado computadoras, por ejemplo, me facilitó la interacción, ¿no? Con material Sí. nada educativo, sí, meramente contextual, vaya. Era el lenguaje aplicado en contexto, y eso me permite de alguna manera como correlacionarlo con lo que comenta, que es sumamente interesante. Nunca se me había puesto así ese piece of information Ujú. before my eyes. Nunca se me había dicho, ¿no? El paralelismo entre el aprendizaje o la adquisición de una lengua puede darse también, o no, pues está presente junto al desarrollo de la tecnología. Entonces hace total sentido. Y yendo un poquito hacia atrás, me Ujú. parece muy importante acentuar esta diferenciación entre los conceptos de motivación y engagement, Ujú. porque si bien están relacionados de acuerdo a lo leído y de acuerdo a mi perspectiva previa al leer el capítulo, sí comparten, no, perdón, sí difieren en significado. Ujú. En este caso, se está comentando que el engagement es motivación en acción, Así es. ¿cierto? Y algo que me pareció, que
me voló la cabeza es precisamente que la motivación no siempre está evidenciada, no es más una cuestión más internalizada, ¿cierto? Se puede tener a nivel personal, pero no necesariamente se va a evidenciar en un salón de clases a través de estos pequeños actos como levantar la mano o mostrar este involucramiento en el desarrollo de las actividades. Entonces, mi pregunta aquí partiendo precisamente de esta diferenciación es, ¿por qué es importante saberlo previo a entrarnos al resto del contenido del capítulo? ¿Por qué es importante tener en cuenta este contraste entre ambos conceptos? Bien, pues yo creo que es una pregunta también central y que también es una pregunta que todavía no termino de resolver en algo que voy a precisar ahorita. Ujú. Este, si tú revisas la literatura de los años 80 hasta acá, vas a encontrar el concepto de engagement, pero aparece como algo no definido en el campo de enseñanza de lenguas, sino como una extensión, un sinónimo, una alternativa para no utilizar motivación, Ok. el cual no es exactamente igual. Bien, ahorita, como lo precisas en el artículo, traté de mencionar, traté de explicar que la motivación tiende a ser algo privado, ¿sí? Ujú. Es algo que tenemos privado cuando uno como profesor tiene un aula llena de estudiantes, no sabemos en qué grado están motivados los estudiantes. Ujú. Pero vaya, tienen que tener algún grado de motivación. Incluso puede ser algunos que estén obligados a venir, pero no lo sabemos, no lo Ajá, sabemos. Pero lo que sí podemos ver es la manifestación pública de la motivación, que es el engagement, claro. que es cuando los vemos participando, resolviendo ejercicios, cuando ponemos una canción, si están cantándola, si están aprendiendo, si están estudiando. Eso que sí es, que sí podemos percibir, eso que sí podemos visualizar, eso es el engagement, el estado de acción, atención, participación del aprendizaje de Y lenguas. en pocas palabras, entonces sería como que el engagement es la expresión de la motivación del estudiante. Así es, Ok. así es. Y algo también interesante de mencionar es que el engagement puede nutrir la motivación. Ujú. Como lo decíamos antes, imaginemos este caso. ¿Qué tal el caso de cuando no nos gusta la clase de química y tenemos que estudiar en la prepa por obligación para Ujú. pasarla y aprobar, etcétera? Pero puede suceder también que el profesor es tan bueno que su engagement, el engagement que genera la clase es tan alto que empieza a nutrir la motivación. Ujú. ¿Bien? Entonces, eso favorece el aprendizaje. Claro. Bien, así me aprendí hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, porque no me gusta la clase de química, pero la Ajá. clase era muy buena. Ujú. Bien, y también puede ocurrir lo contrario. Puede Claro. ser que uno tenga mucha motivación y llega a la clase de química y se da cuenta de que el profesor llega tarde, no se obedecen las reglas, tal vez la retroalimentación no es buena, tal vez los ejercicios realmente no siento que estoy aprendiendo y mi Ujú. motivación está bajando. Por supuesto. Entonces llegamos a el polo opuesto del engagement, que es el disengagement. Ujú. Hice varias propuestas y me puse a revisar también los artículos en español. Por ahí tengo una publicación de 2013 en una revista de la Universidad Complutense de Madrid, en la cual hago una subrayo que no hay realmente una claridad en torno a cuál concepto utilizar en español para el engagement. Bien, Muy importante. hay quienes sugieren que es compromiso, hay quienes sugieren que es involucramiento, hay quienes sugieren que es participación activa, hay quienes sugieren, pero parece que están incompletos Ujú. con la Totalmente palabra de de acuerdo. engagement, la palabra engagement, y entonces me puse a buscarla en otros idiomas. Y en el caso del japonés, por ejemplo, se llama engagement, entonces es la misma palabra. Así como que tampoco encontraron una Sí. palabra tal cual y la dejaron tal cual, y por ello yo la puse así. Y Ujú. también he sido sujeto de la crítica de por qué no sugieres un concepto en español. Ujú. Pero vaya, estamos en ese punto. Claro. Y yo creo que ahorita es un buen momento para retomar el tema de la inteligencia artificial. Bien, entonces estamos ahorita en el momento en el que los que trabajamos lenguas tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a utilizar efectivamente la tecnología de la inteligencia artificial. Por favor. En ese sentido, pues, hay muchas maneras creativas, responsables, irresponsables también, este, cuestionables, algunas de ellas, experimentales definitivamente. Estamos en una Sí. etapa mucho de experimentación, Ujú. ¿no? Entonces, para el año de la publicación de este capítulo, que me ayuda, siempre en estas investigaciones me ayuda la maestra Marcela Salgado, Ujú. que ahorita está en el doctorado de Ciencias del Lenguaje, también muchos aportes muy buenos hace la maestra, pues, nos damos a la tarea de hacer, digamos, un pequeño esquema de cuáles son las posibilidades o maneras en las que podemos utilizar la inteligencia artificial. En ese sentido, el marco que nos sirve para clasificar los prompts, que son los comandos que uno utiliza para Ujú. la inteligencia artificial, pues podemos dividirlos en los mismos comandos que son la dimensión cognitiva, la dimensión emocional y la dimensión conductual. Ujú. Entonces, pues,
Uno cuando interactúa con la inteligencia artificial, y yo creo que eso es algo que estamos aprendiendo todos poco a poco, es que la inteligencia artificial se le puede entrenar, ¿sí? Totalmente. Se le Ajá. puede entrenar y también dependiendo del entrenamiento que recibe y la retroalimentación que recibe, tiende a canalizar las actividades o los productos, el output que genera de una manera u otra. En ese sentido, pues, es mucho prueba y error. Pedirle, dame una actividad para aprender inglés. Parece un prompt insuficiente, ¿no? Porque de qué nivel, de qué edad, para cuántos alumnos, etcétera. Ujú. Entonces uno tiene que ir precisando. Genera una actividad para aprender inglés de nivel A2 para 5 alumnos que están estudiando en una oficina, ¿no? Ujú. Y entonces ya te empieza a dar más actividades. Entonces, la misma literatura de la enseñanza de lenguas, pues sugiere las 4 habilidades, por ejemplo, las 4 habilidades que es leer, escribir, escuchar y hablar, ¿no? Ujú. Por ahí recomiendo el libro de Daniel Casani, que Ok. explica muy bien estos conceptos y está en español. Em, pues vaya, uno puede ir mezclando los prompts. Entonces, una actividad para listening que genere, pues, tal vez mm, engagement cognitivo a tal nivel. Y aquí también podemos utilizar, estamos en una etapa mucho de experimentación, pero por ejemplo, podemos utilizar el marco de la taxonomía de Bloom, que tiene los 6 niveles de qué tan exigente es algo, y pues a tus estudiantes de mayor nivel puede ayudarte a diseñar actividades. No significa que la inteligencia artificial lo va a hacer todo. Y también yo creo que cuestiono mucho estos bots que están generándose mucho para hablar con ellos. Es cierto, ¿sí? No sé si te ha tocado verlos. Sí, es algo también, una información a la que he tenido acceso recientemente. Ujú. Entonces, la verdad, desconozco el trasfondo, pero si pudiese hablarnos un poquito al respecto, creo que sería muy valioso para la audiencia. Ah, pues suena bien. Ahorita se están promocionando algo que pues ya podíamos anticipar, que son estos bots para el aprendizaje de lenguas. Y aparecen muchos ads de empieza a hablar con una inteligencia artificial que te ayuda a practicar inglés. Y cuando uno ve la muestra suele ser como, What's your name? Y ya le tienes que decir tu nombre y lo procesa bien y te dice, Good. Where do you live? Y Ujú. cosas así. Y le puedes cambiar el idioma, se ve muy interesante. No obstante, el nivel en el que estás practicando Total. parece quedarse en la superficialidad del A1, tal vez el A2. Ujú. Y en algunos experimentos que he hecho yo interactuando con algunos de ellos, no parece ser tan sencillo. Yo lo he utilizado, por ejemplo, para japonés y por ahí estoy trabajando en un trabajo de investigación de lo mismo que tiene que ver con japonés, que es inteligencia artificial, engagement y japonés, ¿no? Ok. Pero cuando uno le pide, por ejemplo, que lo haga a cierto nivel, hazlo a nivel B1, hazlo a nivel B2, parece no estar muy clara la manera en la que interactúa el bot y uno tiene que estarlo retroalimentando mucho. Entonces, yo digo que son buenas oportunidades, pero todavía estamos temprano en entender cómo crear un buen bot de Claro. inteligencia artificial para el aprendizaje de lenguas. Y al encontrarnos una fase tan experimental en el uso de la inteligencia artificial, al estar en esta constante prueba y error Ujú. en la interacción con la misma, ¿estamos favoreciendo el entrenamiento de ella o no estamos involucrados como usuarios? Vaya, ahora sí que yo creo que depende de cuál inteligencia artificial Uses. utilicemos. Yo he notado que tienen diferente desempeño Gemini, DeepSeek, Ujú. ChatGPT y por ahí las que pueden utilizar a través de Meta. Ujú. ¿Sí? Uno se va dando cuenta que hace la misma pregunta a cada uno de ellos y el output es muy diferente. Ok. E incluso si trata de modificar el output. Le dices, ok, esta respuesta fue inapropiada porque te faltó más contenido, te faltó más X, más Y, más Z, elevalo de nivel, e incluso el resultado va a ser diferente. El mejor desempeño que yo he visto ahorita es el de ChatGPT Plus, ¿ok? Oh, ok. El que es de paga Ajá. y que pues ahorita tiene la opción de voz, pero incluso la opción de voz está limitada hasta cierto punto. ¿En qué aspecto? Te deja hacer ciertos comandos, incluso si es el de pago. Ajá. Así puedes tener una conversación nada más por, digamos, tanto tiempo o por Oh, tantos comandos. ok. Después, si quieres continuar la conversación, puedes hacerlo. Pero también compromete que cuando son muchos datos, parece tener algo que se llama, por ejemplo, en videojuegos lag, que se empieza a atorar poquito, pues ya no responde tan rápido. Ok. Sí lo hace bien, pero no lo hace tan rápido. Entonces, para tener una amplia gama de temas, una amplia gama de
comandos que sean útiles para aprender lenguas. Ujú. Yo creo que ahorita todavía estamos en una parte limitada, o capaz de que ya existe, pero los mortales no tenemos Sí, podría ser también el caso, ¿verdad? Sí, Me parece que es importante enfatizar precisamente en esta cuestión de ser lo más concisos y claros posibles con respecto a la creación de los prompts que insertamos en la inteligencia artificial. En este caso, la abordada en el artículo es ChatGPT. Pero previo a divagar un poquito más en ello, porque también leí los prompts, me pareció muy interesante que estuviesen delimitados dependiendo de la dimensión del engagement. ¿Qué es un prompt? Un prompt, ¿cómo lo definiríamos? ¿Cierto? Yo sé que son sí. instrucciones, pero ¿de qué manera sería adecuado adaptar el concepto para los mortales, que tal vez no estamos muy al tanto de la inteligencia artificial? Vaya, hace rato mencioné la palabra prompt y creo que debía hacerlo, creo que es una buena pregunta, pero es un comando, una instrucción que escribimos para la inteligencia artificial que que ejecute la instrucción. Quiero subrayar que la noción de los prompts y los comandos ya existe en computación desde hace muchísimo tiempo. Ok. Entonces, por ahí que me toca a mí trabajar, me tocó en algún punto de mi vida trabajar programación, me tocó trabajar bases de datos, etcétera. Uno se da cuenta de que esto no es nuevo, pero ahora que todos lo tenemos que usar, tenemos que aprender a utilizarlos. Ujú. Entonces, son comandos que de preferencia tienen que ser muy específicos, Ok. ¿no? Para generar un output muy bueno y por lo general puede recibir un tipo de retroalimentación. Te voy a dar un ejemplo. Si yo le digo una vez más a la inteligencia artificial, dame la receta de un pastel, ¿bien? Entonces la inteligencia artificial va a tener que tomar una decisión acerca de un pastel de tres leches, un pastel de chocolate, un pastel para cumpleaños, un pastel de carne, un Ujú. pastel de pollo, que también los hay, ¿bien? Entonces, vamos a especificarlo un poco más. Dame la receta de un pastel dulce, ¿bien? Y otra vez la gama de todas las frutas, la gama de todos los ingredientes, y entonces uno va especificando y especificando y especificando y especificando la instrucción hasta que ya tenemos algo mucho más cercano a lo que esperábamos como el output, como el resultado de la instrucción. Claro. Entonces, para ello, la ingeniería de prompts va a ser una habilidad que personalmente yo creo que va a ser una habilidad así como utilizar el correo electrónico, Ujú. o saber editar video, o saber grabar audio. Ujú. Va a ser una habilidad que eventualmente muchas personas vamos a tener que saber utilizar. Estaba leyendo un artículo hace un par de días acerca de la caída de la acción de Google y resulta que mucha gente está utilizando buscadores de inteligencia artificial como ChatGPT en lugar del buscador Google, que pues no sé si te tocó a ti porque eres muy joven, pero Ujú. antes de Google había Yahoo y también antes estaba Terra T1 MSN, ¿te tocó ese? Sí, me tocó. Sé de su existencia, no lo manipulé, pero adelante. Y antes de ese estaba Altavista. Ni idea. Bueno, altavista.com y eventualmente estos sitios que eran buscadores de información fueron derrotados por Google y Google yo creo que ha dominado por los últimos 20 años la búsqueda de información. Por supuesto. Pero ahora que vemos que la búsqueda de información no solo nos interesa, por ejemplo, quién es Miguel Hidalgo, sino que a la inteligencia artificial, a diferencia de Google, le puedo preguntar, em, dame tres de las ideas más importantes de Miguel Hidalgo, así como algunos temas debatibles en torno a su biografía. Y entonces esto es algo que Google no pudo capitalizar tan rápido como lo hizo ChatGPT y parece que la gente está migrando hacia esta práctica. Me parece muy interesante. Ujú. Bien, entonces las prácticas de búsqueda de información de la sociedad, mundo probablemente, ya tengan que ser mediadas por inteligencia artificial, Ujú. nos guste o no. Yo sé que hay también un tema ecológico Muy presente. muy presente. Sí. No sé si lo conoces. El último del que me enteré, pero la verdad no está interesada, perdón, no está aterrizado en ningún rubro de lenguas, fue el de el uso del agua. Así Pero es. sí, estamos hablando de ese. Sí, así Para es. la generación de imágenes estilo Ghibli, estudio Ghibli, desconozco la pronunciación, una disculpa a la audiencia, pero sí me enteré de ello y es algo de lo que no tenía noción hasta que la noticia explotó. Entonces sí, sé que hay un debate por ahí Ujú. muy persistente actualmente, precisamente por el uso de los recursos que implica manipular la Sí, herramienta. ahora sí que los académicos y, bueno, todo el mundo, pero los académicos en particular tenemos una responsabilidad por usar herramientas con ética, moral, responsabilidad Ujú. y algún sentido algún sentido social.
En ese sentido, pues, el uso de inteligencia artificial en mis investigaciones tiene que ver con la búsqueda de las mejores prácticas, de cómo hacer las cosas más efectivamente y no, digamos, abusar de las herramientas como tú lo dices, de repente hacer la caricatura del anime de Ghibli, Ujú. estilo yo con mi perrito, pues muy bonito, pero cuánta agua le costó al mundo, etcétera, Sí. es tal vez debatible. Ujú. Pero por eso, el capítulo que estamos discutiendo trata de cerrar en que tenemos que buscar las mejores prácticas, ¿sí? Claro. Tenemos que buscar las mejores prácticas para el aprendizaje de lenguas, incorporar la inteligencia artificial, digamos, de una manera sugiriendo algo más ordenado, algo más estructurado, y para los profesores que, digamos, que divaguen mucho en cómo hacer unos prompts, se proveen algunos ejemplos de prompts Ujú. basados en el marco del engagement, que son las 3 dimensiones. ¿Qué tan difícil fue Ujú. llegar a los prompts expuestos en el capítulo? Vaya, Desarrollarlos. vaya, nosotros ya teníamos una noción de cómo hacerlo, pero igual es prueba y error, prueba y error. Yo creo que nos tomó algunos días, e incluso te digo que le puedes preguntar a la inteligencia artificial de un usuario y al de otro, y te va a dar respuestas diferentes, Ujú. lo cual es interesante también de observar y de documentar. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que funciona para mí no funcione exactamente igual para ti, ¿sí? Claro. En ese sentido, la inteligencia que es ChatGPT te deja retroalimentar haciendo un like o dándole para abajo la manita. Si tú notas que no tiene el desempeño que tú esperabas, si el resultado no funciona como tal, entonces es mucho prueba y error. Y todavía yo creo que iniciamos con una propuesta para organizar los prompts, pero no aterrizamos en que esta es la práctica definitiva para Claro. utilizarlos, Ujú. sino que es un pequeño avance en torno a ello. Así es. Entonces, la investigación en ello voy a seguirla trabajando en los próximos años, idealmente, y por ello te adelanto que estoy trabajando en ese proyecto de japonés. Perfecto, y ojalá también podamos hacer uso de este espacio para dar difusión una vez que este proyecto pues encuentre otra etapa tal vez un poquito más avanzada. Ujú. Algo que me gustaría recalcar es que este capítulo en ningún momento promueve el uso de ChatGPT como, vaya, una herramienta Ujú. independiente. Es más que nada es el uso o aterrizar los prompts de la mejor manera posible de tal forma en que podamos trabajar en equipo con la plataforma. Entonces siento yo que es el uso ideal, el más moral, el más ético, y me parece que tiene muchísimo potencial precisamente para ser una herramienta de ayuda para los estudiantes y también para los docentes, porque los usé, los prompts. Y sí, me gustó mucho lo que son propuestas que personalmente la inteligencia artificial a mí me parece que está en una etapa que me intimida mucho, estoy intentando adentrarme a ella de poco a poco, y me parecieron muy útiles y me gustó bastante cómo me sentí también parte del proceso, ¿cierto? Al insertarlos y al proveer retroalimentación constante a la herramienta. Una de las cosas que se menciona en la discusión es que ChatGPT no es una herramienta perfecta, puede cometer incluso Claro. errores, ¿cierto? Y también me gustaría, para empezar a aterrizar un poquito y cerrar esto, hablar de qué es lo que prevé para las aulas de clase en los próximos 5 o 10 años, considerando a la inteligencia artificial como una herramienta completamente integrada en las aulas de idiomas, de lenguas. Bien, yo creo que es una muy buena pregunta. Leía un reporte del Foro Económico Mundial, me parece, y otro por ahí de la ONU en torno a que todas las prácticas académicas del mundo, independientemente del tema, van a tener que incorporar inteligencia artificial tarde o temprano. Es cierto, hay quienes nos gustan algunas cosas clásicas, ¿no? Claro. Y no significa que utilicemos la inteligencia artificial todo el tiempo y para todo. Pero lo que sí va a pasar es que se van a aprovechar muchos espacios de la inteligencia artificial. Te haré un ejemplo. El análisis de datos. El análisis de datos que para quienes no hacemos ciencia de datos parece ser una ciencia muy extraña, extravagante y del Ujú. mundo de los sistemas computacionales. Pues ¿cómo los podemos integrar? Nosotros podemos hacer un análisis acerca de las calificaciones de los estudiantes y preguntarle a la inteligencia artificial cuáles son las estrategias más adecuadas para mejorar el desempeño de estos estudiantes o identificar por medio de un estudio constante, de alimentar una base de datos por muchos años, cuáles son los estudiantes que tienen que son más propensos a desertar, a reprobar, etcétera, Ujú. se puede predecir con inteligencia artificial. Qué maravilla. Entonces, esos son procesos que ocurren detrás del aula. Ujú. Ahora, adentro del aula, lo que nosotros podemos ver, y es algo que ya está pasando, es que planes de clase, diseños de actividades, diseños de cuestionarios,
juegos para el aula como, no sé, por ejemplo, el arcade o cosas así, ya se están generando en inteligencia artificial. Y es una adopción paulatina, progresiva, y yo creo que no vamos a detener no vamos a detener esa primavera cortándole las flores, sino que vamos a tener que vivir con ella. Y yo creo que va a ser un proceso así como lo fue en algún momento Encarta. Ujú. No sé si recuerdas Microsoft Sí, Encarta, claro, sí, ¿sí? eso sí. Microsoft Encarta era una colección de 4 discos que comprabas y era una enciclopedia que instalabas en tu computadora. Windows 95, 98, 2000, Millennium y XP. Ujú. Y entonces, muchos profesores decían, no, que va a acabar con la lectura y que se van a acabar, los alumnos ya no van a hacer nada. ¿Por qué? Pues porque le das Encarta, Miguel Hidalgo, imprimir y ya tenías la tarea. Ujú. Pero un fenómeno similar está ocurriendo, en mi opinión, con la inteligencia artificial, en el cual hay quienes avecinan el fin del docente, y yo digo que el docente no está ni cerca de irse. Sí. Todavía necesitamos esa figura líder, esa figura humana. Recordemos que las lenguas, el aprendizaje de lenguas, es una actividad humana, Ujú. ¿sí? No podemos aprender lenguas solamente para hablar con la inteligencia artificial, no tendríamos mucho objeto, sino que lo utilizamos para pertenecer a una comunidad y esa comunidad tiene que ser humana. Ujú. Entonces el docente yo creo que sí puede, como tú lo mencionabas, este, incorporar estas prácticas, utilizar estas recomendaciones, hacer sus propios experimentos y poco a poco integrarlo como una herramienta más de nosotros, que nos ayuda bastante, ¿eh? Claro. Nos ayuda bastante, por ejemplo, si nuestro estudiante lo vemos desmotivado, si lo vemos que las actividades quizás ya han sido muy monótonas, repetitivas, es una buena oportunidad para preguntarle a la inteligencia artificial por una sugerencia de qué actividad puedo hacer con mis alumnos. Ya están algo aburridos de lo que he estado haciendo. Sí, creo que deberíamos estar optimistas con respecto al futuro, Ujú. precisamente, y abrazar a esta herramienta y aceptarla como parte uy, pues del pronóstico, ¿no? Para nosotros, pero me encantó que se hiciese énfasis en que parece que no cree que estemos cerca de que el docente se No, extinga el en lo docente absoluto. no se va a extinguir, no se va a extinguir, pero también hay que, como todas las herramientas, ya sea un martillo, un desarmador o lo que ustedes quieran, se tienen que usar con responsabilidad, hay ciertos riesgos, hay que estar monitoreando qué hace la inteligencia artificial, por eso es bien importante retroalimentarla, no solo quedarnos con el resultado, sino decirle así, así, o incluso algo que yo veo que mucha gente no utiliza es, dame 3 opciones del mismo comando, así, Ujú. le Sí. dices, diseñame una actividad para promover el engagement cognitivo de mis estudiantes, B1, bla, 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 y ya le das enter. Pero si tú le dices, dame 2 opciones, Sí. es mucho más enriquecedor, van a Por darse cuenta de ello. supuesto. Sí, y ahí creo que totalmente parte de la responsabilidad del usuario, ¿no? De que no solamente la inteligencia artificial toma decisiones o tiene el potencial para hacerlo, sino tú como usuario también. Por supuesto, la inteligencia artificial no debe sustituir a la inteligencia natural, Por ¿eh? supuesto. Muy importante. Sí. Ay, no, pues me dio mucho gusto tener esta conversación el día de hoy Ujú. con usted. Me parece que el capítulo, pues ya lo pueden encontrar porque el libro se encuentra publicado, Así ¿cierto? es, así es. Perfecto, entonces estaremos, yo siento que haciendo llegar el capítulo, el libro se encuentra en un repositorio Sí, en un institucional. repositorio, pero lo pueden encontrar en ResearchGate, ponen mi nombre y pueden Perfecto. encontrar el artículo. Ok. Y si no, pues ya me escriben y con todo gusto se los comparto. Ah, perfecto. Entonces estaremos dejando el contacto del doctor Carlos Alberto Noriega Guzmán, por motivo de que puedan contactarse con él en caso de que no lo encuentren en ResearchGate. Primero hay que llevar a cabo esa búsqueda. Ah, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Esperamos poder contar también en futuros episodios para que nos venga a hablar un poquito de sus investigaciones en curso, que son sumamente pues también relevantes y me parece, así sin miedo a equivocarme, pues muy enriquecedoras para todas las personas que se encuentran dentro de la cámara. Me da mucho gusto haberlo tenido, precisamente porque sé que alumnos y exalumnos esperaban que hiciera parte de uno de estos episodios. Entonces, muchas Ay, gracias. muchísimas gracias, Nara, y yo los felicito al doctor Nahum y a ti también por este espacio que tanto necesitábamos para conversar y comunicar nuestras investigaciones y pues espero apoyarlos en lo que puedan. Perfecto, gracias por hacer parte de él. Agradecemos de vuelta que nos hayan sintonizado el día de hoy y de igual manera los invitamos a seguir de cerca las actividades del CELI a través de nuestra página web celi.mx. De igual manera los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales facebook.com/celitijuana y en nuestra nueva cuenta de Instagram celi.uabc. Estaremos dejando los accesos directos en la descripción del presente video junto al acceso al ResearchGate del doctor Carlos Alberto Noriega Guzmán con motivo de que puedan checar el capítulo discutido en la discusión del día de hoy. Sin más que decir por el momento, los agradecemos de vuelta y nos vemos en el próximo.